Tripulación del grupo de Star Trek Colombia, buenas noches o días o tardes cuando nos escuchen. Hoy tenemos un podcast corto, este va a ser nuestro lavadero express. En esta ocasión me acompaña el capitán, don Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están, Trickers? Ahora sí digo más confiado de Latinoamérica. Cada día nos escuchan más personas en el podcast. Eso es cierto. Y Hernando Sánchez, jefe de comunicaciones del grupo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sencillo, rápido y agradable, que va a ser el canon. Vamos a explicar qué es el canon en general y qué es el canon en Star Trek. Entonces comencemos con definición. Ok, la palabra canon tiene origen en la religión. La utilización del término canon es de la Biblia, y el canon bíblico constituía los libros que formaban la Biblia. Canon viene del griego y significa vara o caña, pero también significa medida o norma. Entonces, en ese sentido era la norma correcta. Esto es historia, pero en el año 382 hubo un concilio que fue el Concilio de Roma, y ahí se reunieron un poco de viejos casposos y decidieron qué libros eran la Biblia y qué libros no pertenecían a la Biblia. Entonces, por eso hay libros que pertenecen al canon y hay, no sé si has escuchado la palabra, libros apócrifos, evangelios apócrifos. Sí. Y lo hicieron porque ya la iglesia era una estructura grande y establecida, y se necesitaba coherencia. Se necesitaba que todos esos grupos chiquitos por ahí tuvieran una coherencia, una consistencia, y todos hablaran más o menos la misma cosa. Pasó mucho tiempo en que la palabra canon solo se utilizaba en la religión, y empezaron a utilizarla en el arte también. Entonces, no sé si hayas escuchado cuando estudiaste en la universidad el canon en las artes, que se referían a las proporciones. Entonces, el famoso dibujo de Leonardo da Vinci con del hombre, sí, de Viterbo, con la proporción, y que entonces dibujaban una figura humana y ponían 7 cabezas y que los tamaños... Eso era el canon en las artes, tratar de encontrar la proporción correcta, perfecta para la figura humana. En la ficción, la primera vez que se utilizó la palabra canon fue para las novelas de Sherlock Holmes. Entonces, el canon se refería al conjunto de escritos, novelas y relatos que eran autoría de Arthur Conan Doyle. 4 novelas, 56 relatos. Porque mucha gente empezó a escribir con el personaje de Sherlock Holmes. Entonces escribían que la hija de Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes contra Hércules Poirot, que los fans de Sherlock Holmes empezaron a decir, no, canon es solamente lo que escribió Arthur Conan Doyle, y lo demás no es canon, es eso. Entonces apócrifo. lo comenzaron a hacer porque el personaje comenzó con un éxito, con demasiadas historias. Supongo que hasta antes no había una seguidilla de varios títulos con el mismo protagonista. Tal vez no, sí, pero eso empezó con esa obra porque tuvo mucha popularidad y mucha gente empezó a escribir con el mismo personaje. Ok. Bueno, ahora, oficialmente, ¿qué es el canon? Las fuentes oficiales de Star Trek, la página de StarTrek.com, define el canon de la saga como todo lo visto en pantalla, ya sea en televisión, con todas las series desde TOS hasta Discovery y las 13 películas, pero excluyen a la serie animada. La serie animada está en una medio zona gris, porque hay elementos de la serie animada que lo toman como canon, pero como tal la serie está fuera del canon de la saga. En la última revisión que yo hice en StarTrek.com incluyen la serie animada. ¿Y sabes también qué incluyen? Los cortos de Star Trek. ¿Los de Discovery? Los de Discovery como parte del canon. Bueno, entonces sí, sería claro, todo lo visto en pantalla, sea pantalla, televisión o cine. Si aparece una nave pequeña como un borrón de luz, y dicen que es una nave Gorn, ese borrón de luz es canon y es oficial. Tú puedes tener un modelo y una maqueta de Eagle Mod de un borrón de luz porque es canon oficial. Porque es canon. Ahora, está la otra línea delgada, vuelvo a decir, una zona gris entre lo canon y lo oficial. Sí. Entonces, tú sabes mejor cuál es la definición de un producto oficial. Ok, entonces hay una diferencia exacta en lo que es canon y lo que es licenciado. Ok, licenciado. Entonces, digamos, tú lo explicaste muy bien. Canon es todo lo que se ve en pantalla. Pero como se venden licencias, entonces yo puedo vender la licencia para hacer un videojuego, o puedo vender la licencia para hacer cómics.
o puedo considerar una novela como una novela oficial y que lleve el sello de CBS o que lleve el sello de Paramount. Esos productos son licenciados, mas no son canónicos. Es como las obras de referencia. Está, por ejemplo, la enciclopedia de Star Trek de Okuda, que escribieron los Okuda. Ah, sí, Michael. Es una fuente de información acerca de lo que es canon, pero no es canon en sí mismo. Por ejemplo, el manual que tienes, el manual del Enterprise D, Sí. todo es oficial. Todo es oficial, Licenciado. pero no es canon. Digamos, las cronologías en donde te sacan cada episodio, a qué fecha corresponde, qué personaje fue visto en qué episodio, es una fuente de información del canon, pero no es canon. Y hay otra definición oficial. Cuando uno tiene una duda acerca de qué es canon y qué no es canon, se supone que uno tiene que consultar la base de datos de la página www.startrek.com, que es la fuente oficial de qué es canon o qué no es canon. Si algo está en esa base de datos, se considera canon. Si no está en esa base de datos, no se considera canon. No está Carlos Acevedo, pero él alguna vez me peleaba y me decía que la especie de 8472, Sí. que cuál era el nombre de la especie de 8742, canónicamente no tiene nombre. Este apareció en un videojuego, si no estoy mal. En el videojuego, creo que lo llaman, bueno, le pusieron un nombre común, pero ese nombre no es canónico porque es del videojuego. No está, y uno lo puede consultar en la base de datos de StarTrek.com. Si no sale, no se considera canónico. Como por ejemplo, siguiendo el legado de las Enterprise, entre el Enterprise E, de First Contact, Nemesis e Insurrection, se saltan al J, que es el que vio Archer en Asati Prime. Pero en los videojuegos está el Enterprise F, Y en los cómics. y en los cómics, que es de clase Odyssey, y en las listas, en la mayoría de listas, lo ponen como un sucesor de la línea de los Enterprise. Es oficial, pero no es canon. No es canónico. Digamos, ahí hasta el 2009 no hubo discusiones de canon, porque todo era muy claro y el desorden con el canon es una herencia del Abrams verso, porque mucha gente empezó a hablar de qué era canon y qué no era canon. Por ejemplo, el cómic Countdown. Sí. El cómic Countdown, entre otras personas, entre otros de los que lo escribieron, lo escribió Roberto Dorsey. Cuando le preguntaron a Roberto Dorsey por el cómic Countdown, él dijo, eso es canon, porque él lo escribió, él hacía parte del grupo de escritores que escribieron las películas del Abrams verso, aunque después lo despidieron en Beyond, en la mitad de Beyond, despidieron a Roberto Dorsey, pero después le tocó salir a CBS en el 2012 a decir, no, canon sigue siendo solo lo visto en pantalla, nada más. Bueno, ahora por ejemplo, hay algunos casos curiosos en que cosas que son oficiales, que han aparecido en revistas, en novelas, y un caso de la serie animada, que son oficiales, pasaron a ser canon. Como por ejemplo, el nombre de Zulu, de Hikaru Zulu, en TOS, nunca se nombró. Y realmente apareció en una novela que se llamaba The Entropy Effect. Sí. Luego lo volvieron canon nombrándole Hikaru Zulu en Star Trek 6, cuando ya era el capitán de la Celso. El nombre de Nyota, de Uhura, De Uhura también. sale en la línea Kelvin y ya es canon, porque salió y fue nombrado en la línea Kelvin. Y también en el segundo piloto de TOS, Where No Man Has Gone Before, en la pelea final entre Kirk y Gary con sus poderes casi divinos, aparece una lápida y dice James R. Kirk. Y en la serie animada es cuando a él le dicen que es James T. Tiberius Kirk. Y luego ese Tiberius se adoptó para que sea el nombre oficial del capitán. Ah, ok. Pasó del canon. Pero ahí estás mencionando lo que se llama canon contradictorio, que es, en una parte del canon se vio que el nombre de Kirk era James R. Kirk y en otra parte se ve James Tiberius Kirk. El ejemplo, tal vez uno de los ejemplos más famosos de lo que es canon contradictorio son los trills. Sí. Los trills de TNG tienen una crestica en la frente y los trills de Deep Space Nine tienen las manchitas de Yaxia y de Ercidas. Y digamos, no hay, cuando hay canon contradictorio, ambas cosas son ciertas y ambas son canon. Lo que pasa es que
se adopta la versión que sea más coherente o que haya tenido mayor profundidad en pantalla. Sí, por ejemplo, en una de las notas que tengo acá, uno de los tantos esos, digamos, errores o contradicciones, es que Jim Roddenberry iba escribiendo a veces sus guiones o iba revisando los guiones a medida que se iban haciendo. Entonces de pronto cometía alguna inexactitud con un capítulo anterior, entonces decía, no, lo anterior olvídenlo, lo más nuevo es lo oficial. Entonces por eso de pronto hay algunas cosas ahí que patinan entre un capítulo y otro. Sobre todo en la serie original. Pero ahora que mencionaste a Jim Roddenberry, los puristas de Star Trek tienen el concepto del canon de Roddenberry. ¿Qué es el canon de Roddenberry? Bueno, en primer lugar, Jim Roddenberry cambió de opinión varias veces con respecto a lo que era canon y no era canon. Eso de que la serie animada no se ha considerado canon parece que en parte es culpa de Roddenberry, porque él en algún momento de su vida consideró que la serie animada no era canon, pero después parece que cambió de versión y la aceptó como parte del canon, no se sabe muy bien. Pero en la visión de Jim Roddenberry, ¿qué era canon? Los 80 capítulos de la serie original, incluyendo el primer piloto, Jaula. Cage, las primeras 4 películas de Star Trek, y él decía la mayor parte de las películas 5 y 6, de On Discovery Country y de The Final Frontier, ya que le parecía que algunas partes de las películas 5 y 6 no eran canon porque eran apócrifas. El problema es que nunca nos dijo qué partes. Caramba. ¿Ves? Entonces, iba a preguntar eso. ¿Cuál serie? Y los 110 primeros episodios de la serie de la nueva generación. O sea, desde Encuentro en Farpoint hasta New Ground. No sé si te acuerdas, New Ground es el episodio donde llegan los Rodchenko, los padres adoptivos de Worf con Alexander. Ese capítulo donde le dice donde la mamá le dice que han tenido algunos problemas con Alexander, que no sabe. Bueno, obviamente él siendo el creador, pues tendría todo el derecho de decir qué es canon, qué no es canon. Claro. Pero de esa manera tan arbitraria de que este sí, este no, esta escena sí, este personaje no, esta nave sí, como que no le encuentro la lógica. Claro, no hay lógica. Entonces, por eso tal vez no hay... Además que perdería uno, digamos, todos los de la temporada 5 en adelante de TNG 5, 6, 7, que hay cosas muy buenas, perdería uno todo Deep Space Nine, todo Voyager, una cantidad impresionante de películas. Entonces, a mí me parece que la definición oficial de canon, que es todo lo visto en pantalla, es la más adecuada. Hay gente que es muy purista y que de verdad se piensa que canon es solamente lo que Roddenberry hizo en su vida, pero eso da una versión muy limitada de Star Trek. Para cerrar aquí un par de cositas y seguir con el siguiente tema. Leí yo, tú que eres un experto en TNG, que una de las razones para cambiar el aspecto de los Trill, de este embajador del cual se enamoró a Beverly en TNG, a luego hacer a Yatsia solo con manchitas, era por la simple razón que Terry Farrell era muy bonita como para poner prótesis encima, unas manchitas elegantemente puestas, y fue un total éxito. Y fue un éxito absoluto. Y esas manchitas son herencia de el personaje de Kamala, que sí, tal cual, que apareció en The Perfect Mate. Sí, aquí tenía su lío con Picard. Famke Janssen es la actriz que era la antigua Jean Grey de los sí, tal cual, es así. Y afortunadamente fue así, porque ya habíamos visto muchas especies con cresticas en la frente, y poner una con manchitas en lugar de cresticas, a mí me parece visualmente interesante. Para otro podcast, y es que la mayoría de las especies humanoides se diferencian simplemente por algún detalle, nariz o frente. Sí, en la nariz, en la frente. Y ya, acabo de contar. Bueno, a ver, ¿qué decimos por aquí? Tenemos otros términos. Ok. Aparte de canon y oficial. Digamos, hay un término que es el fanon, que es el fan canon, el fanon es como el canon de los fans, que son hechos que son considerados como verdad por los fans, pero no necesariamente es claro en el canon. Te doy el ejemplo más clásico, que Spock fue el primer vulcano que estuvo en Starfleet. Eso no queda claro
eso no queda, no es lo suficientemente claro. Si se ve la serie original y si se ven las películas, no es lo suficientemente claro. Pero como es una verdad que creen tantos fans, hace parte del fanon o del canon de los fans. Y además está el problema de las precuelas, que siempre termina uno metiéndose en terrenos pantanosos con eso. Ok, T-Paul nunca fue como tal miembro de la flota, pero estuvo en una nave terrestre. Y ahora en Discovery aparecen muchos almirantes holográficos vulcanos. Entonces eso desacreditaría que Spock hubiera sido el primer vulcano activo en la flota, por ejemplo. Hay otro término que es lo apócrifo, que también es otro término de origen religioso, pero bueno. Y digamos, tal vez los mejores ejemplos para definir qué es apócrifo serían, por ejemplo, las escenas borradas o los detrás de escenas donde se muestra información relevante a la construcción de la película. Bueno, pregunta. Una de las mejores fuentes de información, aparte de la página oficial, es la página de Memory Alpha. Sí, es una de las mejores fuentes de información. Sí, no es prácticamente mejor de información que la propia Star Trek. Es la mejor, de hecho. En Memory Alpha hacen referencia a todo, incluyendo a personajes de escenas borradas. Particularmente porque hace poco monté unas fotos en el grupo del comandante Madden, que es el que reemplaza a Riker en el Enterprise E. Sí. Ahí con un chiste final, dándole un pésimo consejo de esos de Riker al comandante Madden. Sí. Es apócrifo porque nunca salió en la versión oficial. Es apócrifo. Pero lo mantienen ahí como un personaje como tal. Digamos, Memory Alpha es una página excelente para información. Yo la respeto muchísimo. Está hecha por trekkers expertos. O sea, la gente sabe muchísimo sobre el tema. Pero al fin y al cabo está hecho por fans. Entonces, es lógico que ellos como fans tengan el DVD con la versión extendida y los 8 minutos de escenas que nunca salieron en la película y tengan información sobre todas esas escenas, porque al fin y al cabo Memory Alpha es una cosa hecha por fans para fans. Entonces, digamos, volvemos a las definiciones. Apócrifo es oculto, es un secreto que está oculto. Entonces, en ese sentido, una escena eliminada, una escena borrada, un detrás de escenas, a la larga está oculto porque nunca salió en pantalla, y sí te da un cierto secreto que la gente que solo vio la parte de pantalla no sabe. ¿Qué otro término tenemos? Bueno, está el anticanon, que son, digamos, las cosas que contradicen el canon. Entonces, digamos, las cosas que no guardan mucha lógica o coherencia con el universo. Te voy a poner una fácil que no haya discusión pero digamos, el crossover de Star Trek con los linternas verdes, con el cuerpo de linternas verdes. De la línea Kelvin, sí. Son dos universos diferentes. Eso es anticanon. Uno ocurre en el universo de DC y el otro no. Son dos, están hablando de dos realidades diferentes. Sería un ejemplo de un anticanon. Esas son todas las licencias que se dan en cómics. Este particularmente no me gustó. Soy muy fan de Linterna Verde. No soy el mejor fan de la línea Kelvin. Bueno, pero no me gustó. En cambio, el que hicieron de TOS y los X-Men, ese me pareció muy simpático. Me gustó más el de TNG con los X-Men. Bueno, también. O sea, con los hombres X, pero el de Linterna Verde no me cuadra. No me cuadra. Bueno, eso es anticanon. Esos son ejemplos de anticanon. Y pues la otra ya sería el clásico fandom, que son todo lo que los fans alguna vez escribimos, que no por ningún lado es ni canon, ni oficial. Por más que nos guste, no es canon. Preludio a Axanar, la producción que hicieron, que tuvo líos legales, no es canon, por más de que nos guste. ¿Cuáles son las consideraciones finales? Mi consideración final es que es bueno que exista un canon, porque le da coherencia y consistencia a la serie.
algunas personas dicen que el canon limita la creatividad porque tienen que ver los 700 episodios anteriores para no entrar en contradicciones, pero yo creo que es importante que haya una cierta coherencia. Una de las cosas de las que se enorgullecía Star Trek hasta hace poco es que tenía una cierta dosis de realismo y que tenía y para tú dar ese realismo, para que la cosa se sienta real, tú tienes que ser coherente, tú tienes que mostrar más o menos la misma realidad. Si tú la realidad la cambias, si tú alteras mucho las cosas, la ilusión, la apariencia de realidad se pierde. Y digamos, esa es la ventaja que da el canon, que visualmente tienen más o menos una estética parecida, que argumentalmente siguen una misma historia, que los personajes tienen una cierta coherencia. Y la verdad ayuda a que las cosas estén bien construidas, que sean claras, fáciles de entender, que podamos saltar de una serie a otra serie y entenderla. Es bueno que haya canon y yo creo que perdimos un poco del 2009 en adelante cuando en aras de la libertad dejamos de ser como tan estrictos con el canon. Hay que tener un término justo y adecuado para el canon, que permita la continuidad, que permita la coherencia y que la serie siga expandiéndose y siga siendo creativa. Bueno, aquí sirviendo de abogado del diablo, no sería como, por ejemplo, en los cómics, DC cada cierto tiempo hace un lavado de cara de todos los cómics. Comenzó en el 86, creo que fue, con Crisis en Tierras Infinitas, borraron todo lo anterior, comenzamos de nuevo, ahorita los últimos con el nuevo 52, y después con ese reinicio light de Rebirth, vuelven a contar todo desde cero, para que pues atraigan nuevos públicos. Sí. Supongo que eso era lo que estaban tratando de hacer de manera no muy exitosa, desde la línea Kelvin y ahora con Discovery y lo que se viene al futuro. Sí, lo que pasa es que para hacer un reboot, para hacer un reinicio, hay que tener los pantalones bien puestos. Y no han tenido los pantalones bien puestos. Han debido habernos dicho, hacemos un reinicio, vamos a hacer un reinicio con Discovery. Porque la verdad, visualmente, argumentalmente, estéticamente, no da para que esté en el universo primario. Aunque nos digan que está en el universo primario. Y hacer el reinicio, que era lo que querían originalmente hacer con las películas de Abrams Versus, solo que no les funcionó. Querían hacer un reinicio y contar la historia de una forma diferente para atraer nuevos públicos. Pero no les ha funcionado ni comercialmente ni argumentalmente. Entonces estamos ahí, en el canon estamos ahí en medias tintas porque no han dicho vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y arrancar la historia de nuevo. Y eso es preocupante porque este nuevo canon no deja totalmente feliz al fan y estas nuevas producciones no están teniendo el éxito mínimamente que se esperaban los productores, CBS y Paramount. Y eso nos pone en riesgo de tener un poquito de Star Trek por un par de años más y luego van a parar porque no está siendo rentable. Sí, por eso te digo que para hacer un reinicio hay que tener los pantalones bien puestos y jugárselo. Vamos a ver qué nos depara el destino. Seguiremos siendo fans toda la vida. Bueno, entonces aquí acaba este Lavadero Express, muy corto, conciso. Esperemos que nos sigan escuchando. Les recuerdo que aparte del podcast tenemos más información en otras redes sociales, en la página del grupo de Star Trek Colombia, en el blog de startrekcolombia.com.blogspot. Estamos montando información, datos curiosos, mucha cosa interesante. Y también la cuenta de Instagram, donde estamos montando también mucha información, noticias y fotografías asombrosas. Entonces síganos por todo lado, porque siempre vamos a tener información de todo lo que está pasando en Star Trek. Y hasta una próxima oportunidad, pues nos despedimos. Larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad.